Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Pero tú consideras, por ejemplo, un Elon Musk, ¿lo ves como una persona acá, como un agente de cambio o un disruptivo? Dentro del status quo del sistema capitalista, sí. O sea, o el sistema predominante, como le quieras llamar, sí, porque no se sale de eso. O sea, él no está replanteando el sistema, simplemente está planteando el desarrollar nuevas tecnologías que pretendan mejorar el sistema mientras genera riqueza y valor. Pero no pretende romper el sistema, no pretende matar el capitalismo. Pues. Sí, entonces como que se figura que realmente eso de que ser disruptivo tiene... Mientras te den la palmadita, mientras te digan, sí, continúa así, Sí. todo bien, no estás ayudando a generar más ingreso, más, o en caso de esta explotación, hasta con el litio que está aquí cerca, ¿qué va a pasar? ¿No? Está toda la disputa y qué va a pasar con esas cosas. Está también otro es George Soros, ¿cómo se llama? Sí, George Soros, que a todos los movimientos progres así les es la agenda de George Soros. Porque tiene una rama filantrópica ahí donde él financia organizaciones de la sociedad civil y movimientos pro ciertos derechos, etcétera, ¿no? Pero sí, George Soros ya está grande. Sí, es que los veo esos dos, al George Soros y el otro, ¿qué me dice? Dice el Warren, pero yo pensé en el Warren Buffett también. No, pero ese es como más un genio financiero, ¿no? Pero es que siento que es todo parte, no sé por qué los meto, todo se parte del mismo sistema de que... pero sí, de que pensaron distinto, el otro de que con la maquinita tragamonedas inició y de repente los puso que en un supermercado, farmacias, no me acuerdo. Alguna historia así y de repente parece, ¿no? Como golpe de genialidad. Sí. Se convierten en inversionistas y empieza... y parece como cuando dicen de que se generó la vida después del Big Bang, ¿no? Se genera la vida. Se convierten en inversionistas y empiezan a ganar dinero. De que no hay una explicación así. Pues dinero crea dinero, ¿no? Sí. Mientras se siga manteniendo el status quo, el sistema se siga manteniendo ese balance. Ahora veo lo de China y Estados Unidos y digo, toda esta cosa que está sucediendo, Rusia, China, Estados Unidos, sí va a haber un cambio de poder. Que alguna vez platicamos fuera de la casa de esto, hace como 7 años, yo creo, 8 años. Pero ahora vio el dólar de que a 17 pesos y que se tira para 16.45, algo así, en no sé cuándo. Y digo, bueno, algo estará pasando, sí. A lo mejor debajo de mis pies sin darme cuenta, realmente darte cuenta de qué está pasando. Pero al sistema no le importa quién esté en el poder, pues le importa el sistema continuar siendo el sistema. No importa quién lo esté manejando, supongo. O bueno, también la ruptura de la hegemonía norteamericana o estadounidense se puede interpretar como un agotamiento de un modelo y el sistema para seguirse replicando pues te plantea ciertas variantes. Los chinos no están planteando una variante del no están planteando una alternativa fuera del capitalismo, están planteando un capitalismo de Estado, un capitalismo partidista donde hay una hegemonía, una jerarquía, donde una cúpula determina qué hacer. O sea, en China no va a haber estos agentes disruptivos o va a haber algunos pero muy alineados a un poder político muy fuerte, ¿no? Pero no están replanteando la propiedad privada, por ejemplo. No, entiendo. Y ahorita es esto en China, pero también acá de pasar en Estados Unidos, el estado de Montana es el primero que prohibió TikTok, o sea, baneado TikTok. Y uno dice, pues TikTok disruptivo y todo lo que vino a hacer de que rolas ahora para músicos como yo acá, o para gente que pinta, para gente que hace bailes, para gente que quiere expresar algo en 15 segundos, en 20 segundos, en este hiper conectividad. Y consumismo. Y consumismo. Y aparte, hacer, por ejemplo, alguien que hace velas, poderlos publicar ahí, vendes a todo el mundo las velas que haces o los jabones. Realmente sí vino y rompió una cosita que estaba antes como más establecida, estadounidense, en la forma en la que se consumían las cosas, la oportunidad también de visualizaciones. O sea, sí vino a ofrecernos algo y que el estado de Montana diga... Pues encontraron una forma más creativa de robarnos la información, ¿no? Y eso... y se resiste quien tenía ese monopolio o esa capacidad de tener instrumentos para absorber la información relacionada a nuestros patrones de consumo, a nuestros hábitos, convivencias, toda esta idea del capitalismo de vigilancia, ¿no? Entonces, o sea, pues definitivamente esa resistencia porque ahora son los chinos, ¿no? Y pensar que ahorita decías, no, pues en el estado chino no va a haber estos disruptivos, pues tampoco lo está viendo ahorita en el estadounidense o en esta, ¿sabes? El chino vino y ofreció algo
en este mismo sistema, en el playground de acá, ¿no? En la cajita de arena para jugar. Sí. Y fue como que, Nel, esto que tienes sí es disruptivo y todo, pero en nuestro sistema no lo queremos. ¿Por qué? Sí. Porque nos estás quitando justamente ser los únicos que tenemos acceso y sin poder tener la transparencia que todas las demás compañías están atadas a nosotros para darnos toda la info que queramos y tú no quieres hacerlo. Sí, yo lo viví, digo, ya aterrizándolo a la vida cotidiana, sí lo viví porque cambié de celular y ya llevaba varios de marca china. Y rompieron con lo de con el uso de las aplicaciones de Google. Y yo las uso mucho por el trabajo, pues. Y fueron los de Xiaomi, ¿no? Los de Xiaomi. No, y Huawei. Huawei también los tumbaron. Sí, ajá. Entonces, pues sí tuve que incorporarme a consumir, tener otros patrones de consumo, cambiar de marca, que sí podía operar las... ¿Coreano? ¿Samsung o qué? Samsung. Sí, porque sí llevo rato siendo usuario Android, ¿no? Y sí me tocó vivir en carne propia las decisiones de Donald Trump ahí en relación a mantener el poder hegemónico, ¿no? Y curiosamente ahorita el vato de que lo metieron a juicio. ¿Sí sabes, no? Sí. Que lo meten a juicio, aunque tomó buenas decisiones para que el sistema siguiera, al vato no lo quieren de vuelta y lo están acá de que macheteando. Sí. ¿No sientes eso? ¿O no lo percibes así? Bueno, lo interpreto, digo, mi conocimiento puede ser muy acotado en ese aspecto, pero definitivamente le dan una plataforma de exposición, lo reviven un poco, pero pues se explica por varios factores. O sea, primero el bipartidismo gringo, en donde se generan bloques de resistencia a populista de derecha, ¿no? Con ideas muy particulares y que rompe con ciertas élites, desde mi perspectiva. Entonces, pues se resisten esas élites a este personaje. Pero, pues ya no sabes si la estrategia está dando el resultado que ellos desean de bloquearlo o de revivirlo ante un electorado que para ellos representa una alternativa de hacer América great again, ¿no? Sí, make America great again. Sí, que ahora que ahora lo está cambiando un poquito. Pero no sé, vi algún tiempo yo como que las noticias que me llegaban aquí era de que este vato es malo, ¿no? Es lo que veía. Sí. Pero después de unos años y ahora que vuelvo a estar como en contacto otra vez con redes que tengan noticias y cosas así, veo todas las cosas que se transgiversaron, los snippets que cortaban y realmente la plática era más extensa y podías darte una idea de que el vato no era tan malo como los hacían pintar. Me ha tocado ver, o sea, yo nunca he votado en mi vida, nunca he votado en mi vida. Y no es como que, ni una sola vez, ni teniendo relación cercana o lejana con quien sea, nunca he votado una sola vez. Pero como señal de protesta o como un desencanto con el sistema o simplemente andas haciendo otras cosas y no vas ese día. No, fíjate que no tienes la INE. No, de las dos, no. Si no existes para el sistema. Solo saqué la IFE cuando tenía 21 años. IFE me tocó. Sí. Y nunca la renové, nunca necesité porque nunca he hecho nada que tenga que, o sea, pasaporte Simón, licencia Simón, todo lo que tenga que ver con mis documentos para identificarme así. Pero te decía, cuando estuve en la uni, me entraba una idea a la cabeza y tuve la oportunidad de trabajar de platicar en ese momento con una persona del INE, del IFE. Y como esta parte de ¿y qué pasa con la gente que no vota? No se interpretan esos datos. Estudié sociología y la administración pública y darme cuenta de la información, qué tan valiosa es, ¿no? Sí. Y hacía esas preguntas. ¿Qué pasa si más de la mitad de la población no acude a votar? O sea, no pasa nada, realmente no está pasando nada si no hay participación. El sistema continúa fomentando la participación. U obligándola. Porque hay países donde puede ser un delito no acudir a votar o más que un delito puede tener algunas sanciones, ¿no? Pero no crees que yo pensaba, ¿no crees que es un síntoma que una sociedad se esté... Definitivamente. Y no se interpretaba como un síntoma, más bien era como, tenemos que seguir haciendo que la gente venga y vote. Tenemos que seguir por este camino cuando realmente a lo mejor no estás hablando el idioma de la gente con la que estás queriendo... O sea, la gobernanza no estaba... Es cuando impulsas la democracia simplemente por el hecho de tener democracia sin plantearte el problema de fondo, que es en qué medida el sistema está resolviendo los problemas fundamentales de la sociedad. Tener una calidad de vida, resolver los problemas relacionados al acceso al trabajo, a una vida feliz, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que una baja participación, definitivamente una sociedad debe de interpretarla como una baja legitimidad
que la sociedad le brinda a ese sistema en ese contexto determinado, ¿no? Entonces, un político que llega al poder con una baja participación, pues es un político débil y incluso carente de legitimidad. Debe de preocupar, pero cuando tenemos élites disasociadas a esa interpretación, pues lo que menos les importa es cuántas personas van a votar mientras ganen, ¿no? Pero también llevar a votar gente no significa que están votando. Es que hay una... Sí, es que es un síntoma muy grande. Y lo voy a hacer, justamente me preguntas por qué. Porque yo quiero seguir siendo parte, cuando se haga un corte histórico casi de que, y esto es el síntoma, este vato es parte del síntoma, de decir, ¿por qué está pasando que no estás validando el sistema, Simón? Y quiero ser... congruente en todo el periodo. Por esa razón, sé que me preguntaste, pues, ¿no? Ahorita nos extendimos a la parte política, pero... Sí, y nos desviamos un poco, pero está interesante porque ya estamos grabando. Sí, ya estamos al aire, no te preocupes, ni cuenta te ibas a dar. No, está bien, ya sé, está bien, no, es para saber. Pero definitivamente un síntoma es eso, pero también la pregunta interesante es en qué medida... tienes el síntoma y pasamos a la acción como ciudadanos, ¿no? O sea, ¿en qué medida... digamos, el desencanto te lleva a tener conductas sociales como esta, pero después de eso, ¿en qué medida te activas para buscar generar un cambio? Sea cual sea el cambio que tú visualizas que sea adecuado, ¿no? Entonces creo que suceden las dos cosas. O sucede la primera, tenemos desencanto, no participamos, no acudimos a votar, pero difícilmente nos activamos para lo otro, y porque o no llegamos a tocar fondo o porque estamos en un día a día tratando de resolver problemas fundamentales que no nos da tiempo para reflexionarlo y para activarnos, ¿no? O las dos. Sí, pero afortunadamente, y lo comento acá, que puedo, casi nunca sirvo como punto de referencia para el común denominador, porque... Sí, nos podemos dar cuenta. Sí. pero sí percibo el mundo a mi alrededor, el entorno, sí trato de verlo con ojos acá internacionales. Me refiero a como que el lenguaje, a veces uso un lenguaje para comunicarme un poquito complicado de entender, porque siempre estoy viendo de que acá, y cuando quiero aterrizar, así le hablo otros idiomas, los idiomas más comunes. Y una vez acá invité a una morra a salir y pasé por ella. Y cuando se dio cuenta de las cosas que hacía y como donde vivo, o sea, las cosas que tengo acceso y todo, me dijo, tú eres un pequeño burgués, ¿no? Me dice la morra, ¿no? Y yo, pues, no negándolo ni aceptándolo. Hasta tiempo después supe que se quería referir, ¿no? ¿Y a qué se refería? Cuando se quería referir a que ella vivía en una casa donde compartía habitación con sus otros 4 hermanos, ¿no? En una colonia alejada del centro donde vivo yo. Entonces, ella sí realmente a su medida y a la interpretación que tuvo esta persona de mi estilo de vida. Una casa con 5 habitaciones donde nomás vivo yo. En ese entonces estaba solo, ¿sabes? Tener acceso a 2 carros a mi nombre. Todo ese tipo de cosas. Empezó a dar cuenta de que yo tenía así como hasta mi feudo, ¿sabes? Como así de que toda la parte de enfrente la uso para pintar. El terreno enseguida meto al perro. O sea, todas esas cosas empezó... Claro que lo vio porque ella venía con las antenas de ese tipo a... Pues no sé si quiso juzgarme, pero sí hizo el comentario casualmente. Y es ahí donde te diste cuenta o fuiste consciente del privilegio. Exacto. No, en buena onda, entonces... ¿Sí vas hacia allá? Sí. Okay. Que es cuando te das cuenta del privilegio en el que vives, y por eso digo que no soy un común denominador, porque... Pero definitivamente estamos, digamos... Los ultra ricos están a una distancia, o sea, de nosotros, sí. O sea, realmente, pero digamos, son tan visibles las carencias o las dificultades que tenemos, o tenemos la mayoría de la población, que esas pequeñas diferencias comparadas con los ultra ricos parecen abismales, ¿no? Sí, y también a lo mejor creer que sí soy rico porque esto, pero te das cuenta la diferencia de los ricos, pero también te das cuenta la diferencia hacia el otro lado y dices, también hay un montón de diferencias. Cada vez, a lo mejor, y como dicen, ¿no? Cada vez ir haciendo todavía más evidente las brechas, la separación. Y pensar que, ahorita te decía, y no te lo comentaste en este momento, recuerdo el primer día que vi tu habitación. Abro la puerta de tu casa, acá subo la alfombra, ¿no? Las escaleras de la alfombra. Abro la puerta de tu cuarto y la batería acá montada de 600 tambores, 400 platillos con el rack. Y pensar,
de que el baterista de Maltrato, la leyenda. Bueno, pero en contexto, ¿cuántos años teníamos? Como unos... Simple. Bueno, yo unos 15, tú unos 13. Ajá, 14, 13. Nos Ajá, llevamos unos 12, 13 años. Entonces el Pablo y yo tu cuarto acá. Y tú de que The Offspring estabas tocando. Sí, era de las primeras rolitas ahí que sacaba. Y nunca puedo dejar de verte como ese morrito que he conocido. Independientemente de qué tantas cosas estés haciendo ahorita, a qué te estés dedicando, yo nunca dejo de pensar, el Neto es mi compa, Neto Urbina, el baterista, el Neto, baterista de Maltrato, baterista que estuviste con la Hong Kong Blue Opera. O sea, y platico contigo. Y a lo mejor no me doy cuenta, justamente como cuando otra persona me hizo darme cuenta, no sé que te decía, que pequeño burgués y la más. Que me dé cuenta de cómo las personas evolucionan o se mueven en los personajes que uno puede elegir. Pero si yo también hago un corte para mí, me volteo al espejo y digo, no, César, pues también has hecho un chorro de cosas bien diferentes a como cuando abriste la puerta de ese cuarto la primera vez, ¿no? Y siempre he disfrutado un montón, Neto, de tu compañía, de platicar contigo. Órale, no, pues igualmente, y definitivamente está siempre está muy padre recordar esos momentos y ver más o menos hacia dónde nos ha llevado la vida, ¿no? Y sí, fíjate que curiosamente como que nunca abandoné las dos cosas. O sea, definitivamente la música creo que siempre ha sido parte de nuestras vidas y nos apasiona, no la podemos dejar de lado en términos de nuestra personalidad y nuestras actividades, aunque parezca que están muy alejadas, ¿no? Intenté, así como el sueño adolescente, de explorar lo más que pude en la música, pero nunca dejé de también visualizarme un poco en labores o en trabajos más asociados a lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Y pues la vida te va llevando por caminos. Traté de agotar lo más que pude tocar. Cuando puedo lo sigo haciendo, aunque ya es más un hobby. Pero bueno, Pero sí te fue bien macizo con la música. La neta, tocar, yo creo... Para empezar, de que Maltrato. El vato que... Todo el mundo te reconoce como que el vato de la batería que toca bien macizo, que toca bien rápido, ¿no? No sé si todavía recuerdas esa parte. No, pues aparte tenía 15, 16 años y me veía más chiquito. Me veía como de 13 años y imagínate a alguien que llegara a las tocadas. Yo también tengo mi historia ahorita del privilegio, ¿no? Porque una vez, uno de los primeros toquines a los que fui, y me haces regresar a lo otro para que no se me olvide. Pero fui a una tocada en letras en la Unison y siempre se las cuento a mis amigos y híjole, así, entre que se ríen, pero también es vergonzoso para mí. Yo tendría unos 15 años y pues no tenía estas ropas llenas de parches y los estoperoles ni la cresta. Y venía una banda de punk bien, pues en ese entonces me gustaba, los Electroduendes, fue la tocada en letras. Imagínate el escenario perfecto para inaugurarte en las tocadas y en el movimiento punk, así. Y andaban unos punks de Oregón, de estos pues super punks, así. Y me pasó un lado y me dice, es toquín, no fresín, dice. Entonces, pues sí me cayó el 20 de que, digamos, eso en donde me estaba metiendo, pues también tenía un contenido de clase, un contenido de, pues algunos más privilegiados o menos privilegiados que otros, un movimiento subversivo, que generaba una energía, digamos, de muchas situaciones que estaban pasando y siguen pasando en la sociedad. Y para mí también, pues, o sea, fue muy importante en mi formación también profesional, pues, que eso sucediera, ¿no? Pero también, o sea, a lo mejor y suena ahorita que toquín no fresín y yo decir de que una casa con 5 habitaciones y la madre. Pero mi mamá vive en el Cerro La Campana, pues, ¿sabes? Sí, mi mamá vive en la calle que se llama Calle del Cerro. Y yo iba con unos shorts y unas Adidas y una camiseta, no sé, de esas que vendían antes Squalo, así, o del Teen. No tan rockera, pues, pero... Sí, pero no, era... Pues no iba tan punk a una tocada super punk, pues sí. No, pero pues, por ejemplo, tú creciste en Olivares, ¿no? Sí. En Olivares ahí también no es como que la historia de tu familia sea que vengas de Abolengo y no, para nada. Vengan de que manejaban carretas y de repente así, ¿no? Que vendían oro y la más... No, para nada. Sí, también qué curioso, ¿no? Decir, qué tan fácil es ahorita a lo mejor que nuestros padres tuvieron la oportunidad de ir modificando el entorno en el que sus hijos pudieron crecer y darles educación. ¿Qué tan fácil será ahora para alguien que está en la misma condición en la que mi mamá nació o tus papás nacieron y llegar a donde ellos llegaron? ¿Sabes cómo? Definitivamente siempre me lo he cuestionado porque definitivamente donde empezaron mis papás hacia el
pudieron escalar diversos estratos sociales en términos de ingreso sin haber tenido la oportunidad de estudiar, con un trabajo basado en el comercio, en el esfuerzo. Y digamos, llegar de una situación de muchas carencias, de migrar de Sinaloa, digo, yo nací aquí en Hermosillo, pero migrar de Sinaloa a Hermosillo para al final poder darles una vida más asociada a clase media a sus hijos, pues para mí, después que tuve la oportunidad de reflexionarlo, sí me plantea algunas dudas sobre en qué medida el sistema te permitía dar esos pequeños saltos. Yo, por ejemplo, incluso veo retos para poder replicar esa vida clase media que me dieron mis papás. O sea, ¿sí me explico? O sea, es una realidad pues aparentemente mucho más difícil, ¿no? O con mayores dificultades, pero pues no sé, apenas estamos escribiendo nuestras historias, ¿no? ¿O tú cómo la ves? No, yo sí veo que por ejemplo, a mi generación le dieron la idea de los coworkings, ¿no? O estos de que hacer comunidad. Y a nuestra generación. Tener roommates, tener floormates. Pero es porque no te alcanza en economía. Sí. Tú solo te quedaba de que aceptar y decir, no, es porque queremos, es por decisión. Pero tú querías lo he dicho algunas veces, pero digo, pues antes alguien que quería poner un negocio de bicicletas y podía rentar un local y solo poner negocio de bikes. Ahorita tienes que poner barbería, cafetería y todo en un solo espacio, entre varios pagar la renta. Y luego los coworkplaces, o no sé cómo le llaman esos de que workspaces o que se juntan varios, hasta nombre en inglés, ¿no? Y para pagar a alguien que les está haciendo la limpieza y tienen mini split y sala de juntas. Pues sí, pero lo están pagando entre 15 personas que vienen de vez en cuando. O sea, sí lo veo como bien imposible. No totalmente imposible, pero sí lo veo muy difícil que las personas ahorita puedan comprometerse con un sueño solamente ellas, sin tener estos catapultas en el que a mí me dejaron, por ejemplo, contactos, relaciones, haber estado en una escuela bilingüe con todos estos amiguitos y amiguitas que más adelante a lo mejor te sirve que los ves, y estas escuelas de paga y todas esas cosas que la neta sí veo muy difícil a otras personas que no han tenido los privilegios de los que he gozado yo, que puedan, en este caso, como yo decir, me voy a dedicar a esto de lleno. O brincar de su situación socioeconómica. O sea, y ahorita hablabas de los coworkings, pero vamos a ver digamos, a los sectores de menores ingresos. Eso te destina a compartir la casa de la mamá entre varios hermanos y estar en una situación, pues, a lo mejor suena muy drástico, pero hacinamiento o de dificultades en términos de desarrollo porque no te puedes salir porque es muy caro comprar una casa o un terreno. Más o menos eso sucede, ¿no? Y creo que pareciera que, y creo que hay datos que lo sostienen, que en algunos otros momentos o en algunas décadas previas pudiera haber sido más sencillo que pues las personas o las familias pudieran brincar esos estratos a lo que pudiera ser ahora, independientemente de que ahora tenemos ese sueño como del, no sé cómo se diga el equivalente aquí, pero como eso del sueño americano, que es un poco el sistema, esta idea que te genera de que si te esfuerzas y eres lo suficientemente creativo y talentoso, vas a poder generar riqueza y te vas a poder cumplir tus sueños, ¿no? Y bueno, eso desafortunadamente, desde mi perspectiva, por los rezagos institucionales y instituciones en un sentido muy amplio, no solamente las formales, sino las informales, las normas sociales, etcétera, pues hacen que sea muy difícil o que solamente se les presente a pocas personas, ¿no? Esa posibilidad de mejorar su situación de vida desde donde empiezas a, digamos, y brincar esos estratos sociales. También pasa la siguiente, que esta también se me hace, la aprendí recientemente, hace unos cuantos años. Tengo un compa, el Abraham Lagarda. Ese vato, su jefe empezó también así de que, si no mal recuerdo la historia, de que el ruco vendía papel de baño. Así de que casa por casa, o no recuerdo bien la historia, pero de que Abraham Regio, así que la marca. Sí, bueno, sí. Casi. Una panadería, tía Rosa. Sí. Bimbo, no, de que empezaron así. Pero lo que te quiero comentar es que yo tengo una formación como en las humanidades y sí en las empresas, pero mi jefa nunca fue, aunque fue empresaria, y mi papá que con la librería, todas estas cosas, como vivir en el mundo de los libros, tener acá una ideología política, y sabes como que me lo heredan, pues, ¿no? Pues tú estás ahí viviéndolo.
nunca hubo una educación financiera realmente en mi casa de que, pues, ¿qué pasa con el dinero? Pues se lo gastas en el día de hoy, una reparación para la casa. Y esto, y un carro nuevo, porque tal, y las escuelas, pero nunca a lo mejor de fomentar el ahorro, fomentar esas cosas. Con el caso de mi compa el Abraham, cada que lo veo, me llevó perlas de información acá financiera, porque su jefe en algún punto de su vida tuvo contacto, no sé si fue con un libro o una conferencia o un curso. El grado es que hace empresa y luego, o sea, financieramente entiende cómo tiene que hacerle para crecer, y ahora él hereda ese conocimiento y es, pues decir, fructífero en el sistema en cuanto a negocios, empresas y saber. Ahorita que hace rato dijiste que dinero genera más dinero, crea más dinero. No lo dije yo, lo dice Marx, ¿no? No, lo dijo Marx, claro, claro, ahorita que lo dijiste tú, me refiero, ahorita que lo sacaste tú a flote. Y veo que, pues sí, o sea, yo puedo tener dinero, pero si no sé qué hacer con él, el dinero se lo van a comer los ratones o lo voy a dejar en el banco y luego sacar pasar tarjeta para pagar por gasolina y se fue la lana, ¿no? Sí. Pero como que también en esta disparidad, en esta forma en la que uno tiene cierta educación, no se nos hace hincapié realmente, no nomás en cómo generar dinero, sino cómo sostener eso que produce la lana y hacer que ese dinero se multiplique. Nos quedamos muchas veces nomás en el saber hacer dinero. O sea, en el trabaja, haz esto y te gustó, acomódate y con eso vas a pagar mensualmente, pero sin un crecimiento de sentirte un poco hasta más liberado de tiempos y decir, a lo mejor en vez de trabajar los 5 días de la semana o 6, teniendo 2 chambas, tener una cada 3 días o una... No sé si me estoy dando... Sí, bueno, y creo que tiene que ver con hábitos, ¿no? De que se construyen y, por ejemplo, podemos poner tal vez en el escenario 2 tipos de familias que han logrado generar patrimonios, independientemente que patrimonios medianos o grandes o muy grandes, donde un agente familiar, el papá o el conjunto de hermanos generan ese patrimonio. Y en la medida que logran transmitirle a los hijos esos hábitos y esas conductas asociadas a la disciplina financiera o a la disciplina en términos de las inversiones y las decisiones, pues como que en esa medida perdura ese patrimonio. Porque también hemos visto los casos donde justamente hay un padre, una madre que generan un patrimonio en un así llegan, si no se generan los hábitos, pues se acaba. Pero también creo que el hecho de que tú tengas esa libertad o no tengas tan marcados esos hábitos, pues no implica que nunca vas a poder generar un patrimonio, ¿no? Simplemente, pues, tienes un conjunto de prioridades definidas. No sé. Sí, pero también hay que... ¿Sí va hacia allá o...? No, sí, todo bien. O sea, claro, y aparte va pues a donde quieras caminar. Aquí no estamos obligados a hablar de un solo tema. Pero era más bien si te había captado la idea. Sí, que justamente heredando esos hábitos, pero... Hablabas tú institucionalmente, pues hablabas de cómo se nos fomenta eso, de dónde captamos información. Hay ciertos grupos élites de escuelas élite que solo pocos tienen acceso, realmente con el común, que esa sí es una educación a la que le ponen prioridad. O sea, te hablan de esos temas, así como que la materia, así como tijeritas 1, tijeritas 2, te ponen acá educación financiera, pues prácticamente, ¿no? No sé cómo, yo no fui a escuelas, pero sé que hay escuelas especializadas, universidades, que no importa cuál sea el tema, te están dando siempre esa visión empresarial. Sí, o que se encargan esas familias, por ejemplo, de entrenarlos bajo diversos métodos a las siguientes generaciones en, pues, por ejemplo, entender los corporativos, entender el patrimonio que tienen y que tomen las mejores decisiones. Pero eso tampoco garantiza que no vayan a tomar las malas decisiones. Regresando al ejemplo de tu amigo, pues, y que dices que replica las conductas del papá, pues es porque justamente creo que entendió el mensaje o esa clave que le funcionó al padre para construir ese patrimonio. Ahora, puede seguir así y mantener ese patrimonio, pero también puede ser disruptivo y escalarlo o acabárselo de manera exponencial, ¿no? Así, sí. Pues, se ve de todo en... Sí, pues podría sonar también frágil, ¿no? De que te dejan algo y si tú no sabes Bitcoin, así. O una moneda así que vemos que el Bukele está fuerte. Le voy a meter todo el peso salvadoreño. Bueno, no recuerdo cuál es la moneda o si es dólar. Y luego de repente para abajo, sí, ¿no? Pues, y tú de que quise seguir los pasos de mis padres, pensar fuera de la caja, invertir y la he regado. Sí. Ahora estamos en la calle. Sí. Pero pues hay que darnos cuenta de esas áreas de oportunidad, pero es que,
sé, cuando pienso en todos estos temas, hasta recuerdo, hay un canal que se llama DW Channel, el Das. Sí, Channel, de la televisión alemana. Ahora están también en tienen digamos, un sistema de noticias para América Latina que a mí me gusta mucho verlo porque está padre, está muy bien hecho, ¿no? Ajá. Sí, a mí me encanta. Como muy objetivo, fuera de las disputas ideológicas que vemos por acá, ¿no? Exactamente. ¿Y no has visto en YouTube su canal? ¿No sigues? ¿Estás suscrito al canal de YouTube? No me suscribo, pero regularmente es uno como de las... Sí te aparece. Ajá, sí, pongo el playlist ahí. Está bien macizo porque la lista de reproducción. Hacen documentales. Y justamente tienen acá de que... Cortos, ¿no? Así. O sí, pero también hay o sea, de larga duración. Órale. Y dan prioridad a hacerles doblaje al español. No nomás de que subtitulados o que se queden en alemán, sino sí están haciendo doblajes de audio al español hace como 3 años. O que ellos hablan en español. Lo hacen en español, ¿no? Ajá. Y vi uno, ahorita no recuerdo el nombre, pero cualquiera lo podría encontrar ahí en el DW. Está bien chilo. Donde hacen un estudio de los niños nacidos en Latinoamérica, los niños nacidos en ciertas áreas de Europa. Solamente en cuanto nacen así, ponerles un foco atrás de la cabeza, güey. Un foco potente, y se logra ver las transparencias por la carencia alimenticia, pues, ¿no? De cómo hay cerebros más sólidos, por decir así. ¿Cómo impacta en el desarrollo desde ahí la carrera? Desde el feto. Desde ahí la carrera. De ahí la importancia de la alimentación de la madre. Hay políticas, bueno, en algunos países hay políticas públicas justamente para fomentar el bienestar de la madre, porque pues justamente impacta en el desarrollo del humano, del feto y luego del humano. Y en América Latina a lo mejor no hemos logrado impulsar de manera muy amplia, pero sí me ha tocado empezar a ver que algunos gobiernos se empiezan a preocupar justamente por la salud de la madre gestante, ¿puede ser correcto? Puede ser correcto. Justamente por esas implicaciones que puede tener en términos del desarrollo, ¿no? del feto y del humano. Y ahí es donde pienso... A ver, países que enfrentan situaciones de hambre pueden tener consecuencias en el desarrollo de fetos, bebés, niños, jóvenes, y como que estamos... pudiera parecer que estamos destinados a ese eterno ciclo de desigualdad, de estar en una... ¿A eso te refieres? Justo a eso iba, de que a lo mejor también uno podría pensar, no, pues es que el sistema educativo, o si tus padres, las decisiones, pero también tiene que ver, o sea, inicia desde el momento que te estás gestando, la alimentación también, para que tengamos esa forma en la que puedes estar más a las vivas. Okay. ¿Sabes? Si uno cuando no come, andas como con sueño, imagínate nacer sin haber comido bien en el proceso del embarazo, no estás tan a las vivas. Me refiero a que es que ahorita dije todo esto porque ahorita dije las áreas de oportunidad, poderlas ver, pero no más tiene que ver con la educación, de que te digan, aquí hay una oportunidad de reciclar el plástico, no más que nadie la ve y yo sí, entonces puedo hacer esa empresa, sino también estar físicamente, cerebralmente, o sea, físicamente tu cuerpo, que tenga ese desarrollo en el cual puedas estar más atento a tu entorno y ver en qué parte te puedes desarrollar más allá de el día a día, pues. Sí, definitivamente también. Imaginemos que más allá del tema de la madre y el feto, ¿no? Antes de nacer, sino un niño con hambre o con desnutrición, definitivamente no va a poder desarrollar todo su potencial en relación a un niño que está bien alimentado, que puede poner una mejor atención o tener un mejor desempeño en el sistema educativo, y que aparte tiene un mejor sistema educativo. Entonces sí, son esos rezagos. Bueno, yo lo sigo viendo, no me puedo deshacer de esa, o sea, economista, pues economista, y dentro de la economía yo he tratado de estudiar la economía institucional y la economía evolutiva, se llama, que es más asociada a la tecnología. Y pues como esta línea de economía institucional, pues se le atribuye como gran parte de las situaciones de desarrollo y las situaciones que enfrentamos a un entorno institucional que entra todo en la palabra instituciones, reglas del juego, que pueden ser las cuestiones formales como las leyes, las normas, a cuestiones también como hábitos sociales y el hecho de cuestiones que replicamos aunque no estén bajo ninguna regla formal, pues entonces me cuesta mucho separarme de esa creencia. No, pero tú bien continúa por ahí, no te justificas. No, pues justamente, o sea, de que vería que, o sea,
tú dices, pues implica en que se mantenga esta brecha de desigualdad entre los países ricos, los países pobres, los países en desarrollo. Pues sí, definitivamente, pero yéndote atrás o al problema de fondo desde mi perspectiva es institucional, porque no logras desarrollar justamente ese conjunto de reglas, organismos, agencias públicas o incluso un entramado que facilite la generación de valor y de riqueza, que se distribuya bien, para que esos niños no enfrenten esas situaciones de desventaja, que puedan ir escalando cada vez en tener mejor educación, en tener mejor, o que reduzcan la posibilidad de que tengan desnutrición, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, para mí el problema de fondo es institucional. Ya. O sea, no, sí, que tiene como consecuencia un desempeño diverso de los agentes, por así decirlo. Sí, pues estoy también pensando, o sea, acepto y digo, estás en lo correcto, la familia es una institución también, pues, ¿no? Sí, definitivamente. Y que tenemos una forma de interpretarla aquí y otra forma de interpretarla en otros países. Digo, sí, toda la oleada, digamos, de reinterpretar a la familia o incluso que se reduzca la importancia de la familia como institución, pues viene incluso de países desarrollados, ¿no? Sí. Y ahorita decías que estás en, ¿cómo dices economía? Que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías. Eso dijiste ahorita, ¿verdad? Es una línea de estudio o de pensamiento dentro de la economía. La economía se llama economía evolutiva, aunque no es economía así como, digamos, asociada a la evolución de las personas, digo, de la raza humana, etcétera, o de nosotros como especie, sino es... se asocia, no darwinismo, dices tú, pues. Es que justamente es una rama de la economía que dice que el motor del sistema, y del sistema capitalista particularmente, es el desarrollo tecnológico. O sea, hay tecnologías disruptivas, por ejemplo, las que han generado las revoluciones industriales, la máquina de vapor, la electricidad, la industria química, la biotecnología pudiera ser una, o la robótica o la inteligencia artificial pudiera ser una de las nuevas tecnologías disruptivas, las que generan cambios muy importantes. Y hay otras que son incrementales, o sea, cuánto ha pasado del modelo 5 al modelo 15, pues son mejoras incrementales, ¿no? Pero te dice que todo eso es el motor del capitalismo, porque son nuevas formas de generación de valor, generan nuevas industrias, nuevos procesos, etcétera, ¿no? Entonces, le pone el foco a eso y dice que los agentes, las empresas, que, digamos, que logran adaptarse o hacer estos desarrollos que prevalecen en el mercado, son las que mejor se adaptan y retoman ya ese darwinismo a cuestiones económicas. Por eso se llama economía evolutiva. Oye, entonces, o así le llaman, ¿no? Un inglés ahí, Freeman, que fue de los primeros en los 80. ¿Sí? ¿Crees tú entonces que quien decide qué se va a estudiar son los desarrolladores, los que desarrollan la tecnología? ¿Cómo? ¿Otras? ¿Crees tú que los que deciden qué es lo que se va a estudiar, o sea, las carreras que van a estar disponibles, son quienes desarrollan la tecnología? Y quienes tienen el dinero. O sea, a ver, para hacer desarrollos disruptivos, algunos pueden ser fortuitos, ¿no? De que encontré algo por accidente. El conocimiento y la ciencia, hay muchos ejemplos de eso, pero regularmente se explica por procesos basados en la metodología científica, formales y que implican recursos. Entonces, por ejemplo, si las grandes empresas farmacéuticas deciden apostarle a una vacuna contra el cáncer, seguramente el nuevo desarrollo disruptivo va a salir por ahí porque le están metiendo dinero. Pudiera salir de un pequeño laboratorio, pero es mucho más difícil de que eso suceda. Entonces, es bien curioso porque esto lo puedes ver analizando las patentes. O sea, tú vas viendo cómo van saliendo patentes en áreas de conocimiento. Por ejemplo, cuando empezaron a salir los autos híbridos o eléctricos, pues empezaste a ver un chorro de patentes de litio, así, de tecnologías de litio. ¿Quién te está marcando eso? Pues Toyota, Ford, que le están metiendo dinero porque creen que son las nuevas oportunidades de mercado. Entonces, pues es un poco la forma que yo lo veo. O sea, los disruptivos te dicen, definitivamente Elon Musk y Jeff Bezos están determinando hacia dónde deben de ir tal vez las tecnologías para viajar al espacio o tecnologías, cuestiones de servidores o de logística. Pues sí. Sí, programación, sistemas. Ellos son agentes dominantes o agentes adaptados, ¿no? De acuerdo a estos, o disruptivos, que influyen, pero también porque tienen dinero para orientar hacia allá la investigación y la generación de conocimiento. Ya. O sea, pues, o hacia la inteligencia. Pues iría de la mano, ¿no? Porque creo que estaría muy difícil de realmente desarrollar una tecnología sin recurso.
¿No crees? Desarrollar, a lo mejor puedes crear una tecnología, pero que se desarrolle y que... O más ciencia básica, ideas así como ecuaciones o nuevos fundamentos. Aquí también, pues tal vez el sector público puede tener un rol importante. Por ejemplo, en China no hay el dueño de Alibaba no necesariamente puede influir tanto en qué se investiga, sino el Partido Comunista va a definir qué van a investigar. ¿Tú estuviste en China? Sí, en 2006 me tocó ir un par de semanas. No estoy diciendo que tú trajiste el COVID y que fuiste con... Estaba en la universidad, fue un viaje de la universidad ahí, tuve la fortuna de ser de la generación y estar en el momento indicado que se hizo ese viaje, justo cuando China empezaba a tener este desempeño económico global que sorprendía. ¿Tú ves ahorita un China, por ejemplo, como cuando lo viste en aquel momento, veías un China que el resto del mundo ya lo alcanzó, China estaba muy atrasado? O sea, desde visualmente, tecnológicamente, ¿o crees que China realmente ha ido? Pues ya ves que tienen esta aplicación, el WeChat, donde tienen todo, o sea, es como que la app de todas las apps, ¿no? ¿Ya existía en ese momento? ¿2006? ¿Qué dices? 2005, 2006, si no recuerdo, tengo que hacer buena memoria qué año era, pero... Ya van a ser casi 20 años, o sea, también ya falta ir otra vez. Vámonos. Pero fíjate, en ese momento incluso creo que el choque cultural era importante. En ese momento, pues los celulares todavía eran el Nokia indestructible, ese que lo tiras del 10º piso y no lo vuelves a ensamblar, ¿no? El de la viborita. Ajá. Entonces, pues la tecnología creo que todavía no tenía el alcance como para visualizar en qué medida... es cierto. Digamos, están en relación a la pregunta, pero sí veías un nivel de desarrollo interesante y veías mucha infraestructura en desarrollo, mucha. Y al menos en las partes que me tocó estar, no era tan visible situaciones de pobreza generalizada. Sí veías como barrios donde estaba muy, digamos, había una densidad muy importante de personas, pero no veías los cinturones de marginación y de pobreza que puedes ver aquí. A lo mejor no, o sea, me tenía que ir a los lugares a buscarla y no pasé por ahí. No era tan evidente. Ajá, y a lo mejor el mismo Estado se encarga como de irla ocultando un poco, pero no me tocó verla tanto. Creo que ahí empezaba justamente fenómeno económico en donde los chinos han logrado sacar mucha gente de la pobreza para que ya se veía una clase media. Pues. Sí, te hacía esas preguntas y todo, porque todo relacionado a lo siguiente. Sí había preguntado ahorita, ¿no? De que ¿sí crees tú que las tecnologías son las que deciden qué es lo que... O sea, que desarrolla la tecnología, qué es lo que se va a estudiar? Sí. Porque sí veo mucha gente ahorita en programación y desarrollos de software, todo este manejo de los sistemas informáticos y así. Digo que es una evolución, ha ido pasando progresivamente, ¿verdad? Pero veo todo este desarrollo, por ejemplo, hacia las energías renovables y me siento que vamos tan obsoletos con el caso de los paneles solares. Es una tecnología tan vieja, es una tecnología que tiene tantos años existiendo. Vemos los LEDs y también el diodo existe desde los control remoto que tenían, así que... Y usándolo, China, que nos surte la gran parte del mundo los paneles solares, quien desarrolla la tecnología... Sí. La desarrolla, no que sí que la inventen, pero desarrollan la tecnología hasta niveles en los que ellos deciden si nos venden este año el panel que está a 45% de eficiencia y 2 años más el de 47%. Y ahí nos pueden ir trayendo, ¿no? Sí. Pero hay tantas áreas de desarrollo de tecnologías renovables. Alguna vez había comentado contigo que yo tengo... Ya se multiplicó, ¿no? Tenía un pote de 10,000 pesos que quería hacer un premio. No sé si te acuerdas. Sí. Ahora ya son 20, ¿no? Ahora lo tengo. Solo que no lo he desarrollado. Ajá. Está ahí la idea. Pero hay tantas áreas en las que podemos crear nuevas energías renovables y dejar de pensar en los paneles solares que se me hacen tan obsoletos, tan bultosos, son tan ineficientes. Claro, va avanzando la tecnología poco a poco, sí, pero no vienen de aquí. Sí. La tecnología no viene de aquí, el desarrollo de tecnología no viene de aquí. Recuerdo la historia de esta morra que inventó el Li-Fi. ¿Sabes cuál es el Li-Fi? No. Es a través de la luz. Es mexicana. Órale. Ella, como son ondas de radio, pues puede, por cualquier lado donde pegue la luz, va a haber Wi-Fi. Está bien, perrón. Eso es hace como 2 años o 3 años, 2019 creo que fue. Y como ella, habrá otros desarrollos tecnológicos. Ahorita me hiciste pensar en las patentes. ¿Cuántas patentes tiene la Universidad de Sonora en los últimos 30 años, no? Como esas preguntas básicas que en base a tu conversación podría estarme desarrollando ahorita rapidísimo, así en unos cuantos segundos. Y medirnos y decir...
¿cómo le vamos a hacer para realmente fomentar? No el que utilicemos tecnologías ya viejas que nos ofrecieron hace casi 30 años. O sea, el panel solar creo que tiene cerca de o más de 30 años el panel solar. Sí. ¿No? Y yo también me quedé en eso de que no se podía dar el salto de eficiencia, que la argolla como de silicio que va dentro del panel no te daba más capacidad de absorber y retener la energía, ¿no? En eso me quedé, pero tengo rato que no le entro a ese tema. No, pero ¿qué tantas otras cosas hay? Por ejemplo, estamos aquí cerquita, ¿no? Bahía de Quino. Sí. Todos estos desarrollos de tecnologías para recuperar la energía de las olas, ¿sabes? Sí. Que ponen esa... O lo que hicieron los suizos, que pusieron un contenedor así grande de concreto metido en el agua y esa diferencia de presión mueve una boya adentro que hace girar una turbina para enfrente y para atrás al mismo tiempo. O sea, no importa dónde también vaya. Ahorita está en discusión el retorno de la energía nuclear, ¿no? O sea, que digo, con todos los estigmas. Creo que y la fisión nuclear, creo que ya no sé, algo así. Sí, pero hay tantos estigmas y tanta... que entiendo que es una forma de generar... una forma limpia de generar energía, pero pues tiene sus riesgos y eso, pero también está en el arsenal de diversas trayectorias tecnológicas que ahorita pareciera que el cliché está dentro de la energía solar, ¿no? ¿Quién desarrolla la mayor cantidad de paneles, pues? Sí, los chinos y un poquito los españoles, ¿no? Sí, inclusive pues las empresas españolas más bien son las que están como no tanto generando. Ellos tienen una cosa, se llama el campo en helióstatos, el helióstato. Y aquí hay un campo de pruebas del Unison, pero eso viene, los españoles tienen uno muy grande, ¿no? Como que desarrollaron esa tecnología bien chilo. Sí. Y el de la Uni pues está todo ahí quebrado. La última vez que lo vi estaban quebrados los vidrios, ¿no? Ni bien ni mal. Me tocó verlo hace como 7 años, más o menos ahí. A lo que ves de que sí veo una tendencia en quien te vende que te diga que esa es la tecnología. Creer que la tecnología de punta es el que te le está vendiendo. Pues está claro que te va a decir, este es el futuro. Y tú, es el futuro, lo voy a comprar. Sí. Pero ¿cuántas mentes podrá haber por ahí que si lográramos fomentar esas ganas de desarrollar algo que nos venga y nos modifique la línea de pensamiento, que captemos eso, tendremos un gran desarrollo? Pero no veo que esa sea la intención de desapegarnos de los paneles o que el sol, o sea, hay otras formas. Sí, no, y justamente una línea de esta economía evolutiva te dice que una vez que te anclas a una tecnología es bien difícil salirte porque la sigas alimentando. Es la que se adaptó, no porque sea la mejor, sino porque ante una diversidad de condiciones, sean de mercado, condiciones políticas, internacionales, etcétera, sociales, se adapta mejor que las otras tecnologías, pero que no necesariamente significa que sean mejores en todos los sentidos. No lo tengo tan claro, fue algo que me metí a analizarlo hace mucho, pero creo que lo mejor que ejemplifica esto fue la disputa o la situación que se presentaba, por ejemplo, entre Tesla y Thomas Alva Edison. Así, la corriente directa y la corriente alterna. Sí, pues, y que, digamos, en condiciones de un mercado naciente, de una economía capitalista en consolidación, como la norteamericana, presentó un conjunto de condiciones para que las tecnologías que se derivaron de Edison fueran mucho más predominantes que las que desarrolló Tesla, que andaba vagando por Europa pero que tenían también, pareciera que son impresionantes, ¿no? Con mucho potencial. ¿Pero por qué? Porque él abría sus patentes, era el que estaba idealista, metiendo la lana, o sea, el que te está vendiendo el producto, el que te dice que es el futuro, pues, o sea, generó industrias, loco, pues, ¿no? O sea, y luego ya, pues, llegó hasta las industrias de línea blanca y de electrodomésticos, o sea, no sé si ibas a ese punto con el tema del por qué estamos anclados, como para esta reflexión de que no necesariamente es lo mejor, por ejemplo, la tecnología solar, pero justamente eso, ¿no? Incluso, pues, el mismo Darwin te decía que las especies no necesariamente era que una sea mejor que la otra en ciertos aspectos virtuosos, sino que una se adapta mejor que otra y son como accidentes incluso adaptativos. Es un equilibrio puntuado, creo que van apareciendo y pues una se va adaptando, ¿no? Tienes razón en eso, pero no dejo de pensar que siempre hay esa, es que lo platicamos antes de entrar justamente al podcast, pues no sé, que el manejo del recurso también es quien
va a querer seguir sosteniendo. Entonces, pareciera que hay muchas ideas disruptivas, parece que hay mucha gente creativa que está haciendo cosas, pero realmente no pueden hacer nada que rompa el sistema. O sea, el sistema te va a decir, sí, continúa, vas bien. Sí. Claro, sí, inventaste esto en verde ahora, wow. Lo que era azul lo puso verde, wow. Sí. ¿Sabes? O que sea de rayas, pero cuando digas que no haya color, que sea un hoyo, vas a decir, no nos conviene. ¿No? Entonces, realmente como que esa creatividad o ese ingenio está realmente encapsulado y te van guiando a replicar el status quo o a replicar el mismo sistema capitalista. O sea, yo me acuerdo un profe alguna vez me dijo ahí en la UNISO que yo le estaba entrando a estos temas y dice, todo ese conjunto de teorías y de líneas de pensamiento tratan de generar, digamos, argumentos para hacer más bonito el capitalismo, pero el capitalismo no puede ser bonito. Y hasta cierto punto en ese momento me quedé, pero sí tiene algo de razón, pues porque no puedes salirte justamente de ese conjunto de reglas, normas sociales y conductas que, digamos, buscan o están orientadas para la generación de valor, la generación de riqueza, ¿no? Si alguien se pone a desarrollar tecnologías que vayan a cambiar disruptivamente eso o digamos, que impliquen el cambio drástico del sistema, definitivamente que habría resistencias del mismo sistema para que eso suceda, ¿no? ¿No lo crees así? Por supuesto, acabamos de decir lo de TikTok, o sea, lo de Montana. Sí. Hay alguien más. Regresando al inicio, todo está cuadrado. Por supuesto, de eso se trata. O sea, hay que saber conversar. Órale. No, pues que justamente así te pasa que estás proponiendo algo dentro de las reglas del sistema, pero nomás no puedes tener, a lo mejor, control. Simple control. No quiere decir que te vaya a venir a quitar. A lo mejor hay un estudio por detrás que te dice, son las orejas de lobo y sí nos va a venir a quitar todo lo que tenemos, ¿no? Sí. Pero simplemente si no puedo controlarlo, yo sistema, no sé a dónde se va a dirigir, tengo un miedo y digo, esto probablemente me lleve a mi destrucción. Entonces quiero continuar. Sí. Claro que va a haber resistencia, aunque no te lleve a tu destrucción, aunque, por ejemplo, pudieras tú aprender de ese nuevo sistema, de esa propuesta que se gestó dentro de tu sistema para tú absorberla y continuar. Pero de esta manera, ¿qué pasó? No la queremos, vamos para atrás. Sí. Que nos integren. Porque a lo mejor no ha habido esos consensos que debería de haber. Sí, y aquí la pregunta sería quién facilita que pudieran suceder esas, digamos, esas investigaciones o esos cambios disruptivos. Si es algo, por ejemplo, un sistema de investigación más basado en el mercado, difícilmente como el norteamericano, ¿no? Que definitivamente quienes definen las líneas es, por una parte, la política pública que influye, la industria militar y las industrias privadas, ¿no? Te van diciendo hacia dónde va el financiamiento de la investigación. Pero a lo mejor un Estado como el chino, si define como política pública generar otras líneas, pues tal vez por ahí pudiera abrirse ese abanico de posibilidades, pero sí resulta complejo, ¿no? Como pensar que dentro del mismo sistema se construye una situación que rompe el sistema, aunque ya hay líneas que le atribuyen a la robótica y a la inteligencia artificial esa posibilidad. Y a lo mejor ya nos estamos yendo un poco más a ese terreno. Es de mis temas favoritos. De economía y ciencia ficción, en donde pues puedes ir desarrollando justamente, llegas a un nivel de desarrollo de la inteligencia artificial junto con el hardware, que al ratito estemos como Neo en la Matrix, ¿no? Digo, estoy alucinando, pero justo... No creo que tanto, no está alucinando tanto, no alucinas tanto. Sí, o sea, justo uno de los teóricos, Schumpeter, decía, el sistema que es la base de la idea de la economía evolutiva, destruye las viejas estructuras y crea nuevas para que el sistema se vaya replicando. Pero a lo mejor puedes llegar a un punto donde hay una disruptiva que lo destruya. Y ese es el temor del sistema. Ese es el temor del sistema, por eso no... Pues ahorita hay una discusión muy fuerte sobre los límites y los alcances de la inteligencia artificial, porque estos tipos que son definitivamente brillantes en cierto sentido, pues creo que están empezando a identificar los riesgos asociados a esta tecnología en particular, que sí puede tener ese potencial disruptivo de destrucción o de creación, porque también, o sea, en teoría puede haber un aspecto positivo de creación de un nuevo sistema basado en el trabajo automatizado y que te permita tener una mejor distribución de la riqueza, etcétera, aunque parece muy fantasioso, ¿no? ¿Has escuchado hablar del efecto Streisand? Como Barbara Streisand. ¿Sabes quién es Barbara Streisand? Sí sé, pero el efecto no. El efecto es reciente.
pasa lo siguiente, te lo digo porque Elon Musk y esos que dices que a lo mejor es a lo que te referías que y si firmaron una carta diciendo que la inteligencia artificial nos puede ser nuestra perdición nada más. El efecto Barbra Streisand, que fue acuñado creo que en el 2017, 2016, un término muy nuevo. Pasa que, bueno, está planteado de la siguiente manera. Cada vez que la población se entera que hay algo que está oculto, tiene más interés por el tema que está oculto. Se entera que hay una información. Yo ahorita les digo a la gente, aquí adentro tengo una cosita amarilla, pero no la pueden ver. Y la gente, ay, quiero una cosita amarilla, queremos esa cosa amarilla, queremos verla, ¿no? Genera mucho más interés. Pasa que hay una empresa que se dedica a tomar fotos de la costa de Estados Unidos y en una de esas fotos que tomó foto de la casa de Barbra Streisand en Malibu. Ajá, en una cosa así, ¿no? En la costa, así. Y en la página donde está subió la imagen, tenía de que 16 views en 3 años que se tomó la foto. Cuando la morra mete la demanda, la señora mete la demanda, se descargó millones de veces la imagen ella porque no quería que saliera a su casa, pues. Pero pues salía así como... Sí se veía la casa por un pedacito como se veía toda la demás parte de la costa. Entonces genera todo el mundo quiere ir a ver y se reprodujo la imagen, se compartió, se descargó un montón de veces más. Creo que cuando vi que Elon Musk y todos esos vatos firmaron la carta esa de que tiene que llegar hasta un cierto límite, le pusieron un techo. Le pusieron un techo. Todavía no lo ponen, o sea, no todavía dicen cuál es, pero nos hizo voltear a ver todos qué está sucediendo en esto. Curiosamente, él es uno de los inversionistas del OpenAI y dijo que no puede ser más inteligente que ChatGPT 4. Curiosamente, que es el que él maneja, o sea, el que él es inversionista. Es lo que tiene los paneles solares. Somos los mejores. Esa es la mejor tecnología porque yo la hago. Entonces, te llevan a pensar en eso y hacen creernos que ellos son los que van a tomar la decisión de salvar a la humanidad. En un sentido muy religioso acá, casi. ¿De qué? Altruista y filantrópico. Pero más bien me refiero como un sentido religioso en el que alguien llega y te salva. Una divinidad. Una divinidad o un sentido Disney de que llega el caballero con la armadura a rescatar al pueblo que está en peligro. Hércules, los griegos, ¿no? Pienso en todo eso. Cómo se va repitiendo. Y si no te pones atento, llegas a pensar que estos personajes no son un personaje mitológico diseñado. Ellos mismos pueden tomar el personaje, o sea, ellos mismos pueden decidir que ellos van a ser ese personaje. No nomás que un sistema llegue y te los ponga, sino el sistema favorece que alguien tome ese personaje. Entonces, creo que eso que pasa de que nos están diciendo que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo, puede conectarse en línea y hacer un desastre, lo que quieras que van a decir que va a pasar, es porque quieren que la consumamos realmente. Lo están haciendo como el efecto Barbra Streisand. Hacer que a la gente le prohíbes algo para que entonces digan, están a punto de cerrar esto, rápido, usemos en este momento. Entonces somos más personas utilizando el software, dándoles más data en el uso antes de que se acabe de forma desesperada. Pero si no ponemos atención a la historia, como dicen, el que no conoce historia está condenado a repetirla. Si no vemos históricamente cómo nos han llevado poco a poco a esto, la inteligencia artificial es una gran herramienta, pero no es la herramienta de las herramientas. Es como cuando llegó el taladro para los carpinteros. El ebanista tiene que ser a mano. Te inventaron el taladro por eso no va a hacer nada. Requiere el uso del humano que lo convierte en una máquina pulidora, en un taladro, que lo agarre y que lo ponga en una bici y lo convierte en una bicicleta inalámbrica. ¿No se has visto eso? Que convierten los taladros, los conectas y pones un pequeño granito y ahora hace que el taladro, tú le picas aquí y tu taladro, la marca que quieras, es el más barato, pues tu bicicleta se convierte en una bicicleta eléctrica. Órale. Es el ingenio, pero no sería nada del taladro si no fuera porque hay personas con ingenio utilizándolo. Lo mismo el recurso de inteligencia artificial. No sería nada si no hubiera personas dándole ojos, dándole voz. Sí, no, y te creo. O sea, está muy documentado. Por ejemplo, hay una autora, Shoshana Lebov, creo, si no lo estoy pronunciando mal, que justamente ya lo había mencionado, desarrolla toda esta idea del capitalismo de vigilancia y te habla de cómo Pokémon Go estuvo diseñado para eso. Dios, o sea, nos atraparon. O sea, la idea es cómo con una aplicación popular y que aparentemente te hace pasar un rato de ocio y jugar, y ya ves que salías y encontrabas yo en ese momento vivía en la Ciudad de México y sí veía a gente así como... Yo jugué. Realmente lo que buscaban era como identificar varias cosas. Primero, atraerte a puntos de comerciales. O sea, por ejemplo, te ponían cerca de un café o algo así, te ponían como el Pokémon más atractivo de buscar, ¿no? Y la otra, pues también identificar tus patrones de movimiento y hábitos, etcétera, ¿no? Entre otras cosas que llevas así. Está documentado, no lo digo yo. Luego te lo paso a esta autora y lo pones ahí en tus redes porque pues justamente es esta idea de cómo una idea
inocente, aparentemente que no tiene consecuencias, está diseñada, digamos, intencionalmente para recolectar datos de información y comercializarlos, ¿no? Y que muchas veces también rebasas o tienes líneas éticas medio complejas, ¿no? Sí, Sí te creo que estos personajes pueden andar en eso. Totalmente. Entonces, totalmente, yo estoy súper confiado en que sí. Sí te creo que me digas esta info y que me la pases. O sea, sí deseo, porque tú me pasaste lo de la doctrina del shock. Sí, no, Mick Lane. Vi que va a sacar un libro, Doppelganger, algo así se llama. Creo que lo dije mal, pero se cambió. Bueno, sacó primero el no logo, que era así como contra Nike y las grandes transnacionales. Luego la del Shock Doctrine, que era en este contexto de la guerra. No sé por qué le he seguido bastante. La leí joven y como que me llamó la atención que es una canadiense ahí bastante. Con ímpetu. Sí, y bastante crítica. Y luego se movió el tema, sacó un libro sobre el cambio climático. Como que le apasionó el tema y se movió. Y ahora vi que va a sacar otro, pero no estoy seguro en qué tema. Pero esta autora también, la que te menciono, está padre. Bueno, Neto, muchas gracias. Ernesto Urbina, el Neto para mí. Vas presentando. Gracias. No, al contrario, César, un gusto la invitación y bueno, espero que sea interesante escuchar estos par de alucines a quienes nos escuchen ahí. Esto fue Guachapuri, muchísimas gracias. Nos vemos a la siguiente.